Cordial saludo. Este es el video de la implementación del reto número 1. Los integrantes del grupo fueron Sebastián Rastre Portis y mi persona Luisa María Álvarez García. Y bueno, primero que todo, la implementación se dio mediante una red P2P con CORD y la comunicación se dio mediante gRPC. Para dar una contextualización, CORD es un protocolo de hashing distribuido diseñado para redes peer-to-peer, utilizado para gestionar y localizar datos en un entorno descentralizado. Este protocolo se basa en un sistema de hash distribuido DHT que permite a los nodos de la red encontrar y almacenar información de manera eficiente. Las características que fueron implementadas en este proyecto, pues fue primero que todo la estructura de anillo, que hace que los nodos estén organizados en un anillo lógico donde cada nodo tiene un identificador único. Se utiliza un algoritmo de búsqueda eficiente para localizar los datos con una complejidad logarítmica al número de nodos que están activos dentro de la red. Y se tiene una responsabilidad distribuida. Esto quiere decir que cada nodo es responsable de un rango específico de claves, lo que facilita y equilibra la distribución de la carga. Bueno, para poder realizar todo esto también se realizó una finger table, que es una estructura de datos clave en CORD. Cada nodo tiene una tabla que almacena la información sobre los otros nodos de la red, lo que optimiza la búsqueda de los datos. Esta tabla permite realizar búsquedas de manera eficiente, reduciendo el tiempo de localización de la información. Las ventajas que se vieron para poder implementar esta red de esta manera fue principalmente la escalabilidad, ya que maneja grandes redes de manera eficiente y reduce el número de consultas necesarias para localizar una clave. Es decir, que no se tiene que implementar flooding o que no hace una búsqueda completamente lineal por el número de nodos para buscar un recurso, sino que se va a hacer de manera logarítmica gracias a estas oportunidades y estas ventajas que nos ofrece como tal el protocolo. Y la tolerancia a fallas, que la red sigue operando incluso si algunos nodos fallan. Y en caso de que uno de estos nodos falla, pues los recursos no se van a perder porque estos se van a seguir distribuyendo a lo largo de la red, de manera que sigan siendo accesibles para los demás nodos. Bueno, se utilizó también para implementar sistemas de almacenamiento y recuperación de datos en la red distribuida, pues que hicimos principalmente, debido a su capacidad para manejar esta escalabilidad y la fiabilidad en un entorno descentralizado, que fue la red que hicimos principalmente. Bueno, ahora pasando a hablar un poco acerca de toda la información general del diseño de alto nivel como tal de la solución que brindamos con este proyecto de DHT, pues fue como tal crear una red estructurada P2P mediante el protocolo DHT. Básicamente lo que planteamos es una arquitectura P2P con DHT diseñada para facilitar la localización eficiente de datos en una red distribuida. Este protocolo implementa lo que se conoce como una Distributed Hash Table, que permite almacenar y recuperar datos sin necesidad de un servidor central. Por lo que CORD se vuelve una herramienta muy fundamental en sistemas distribuidos donde la escalabilidad y la robustez son esenciales, ya que permite la distribución y gestión de grandes volúmenes de datos como archivos de manera descentralizada. Pasando ya como la estructura de CORD, básicamente los nodos están organizados en un anillo lógico como se ve en la figura, donde cada nodo es responsable de un segmento de espacio de claves, que sería esas finger tables, lo que se conoce como finger tables. El espacio de claves es un rango de identificadores generados por una función hash. En este caso, se usó la función hash SHA-1, que distribuye tanto los nodos como los datos en un espacio de identificadores de tamaño fijo, normalmente de 2 a la m, donde m es el número de bits que soporta, pues, en este caso, nuestra red. Cada clave se almacena en el primer nodo cuyo identificador es igual o superior al identificador de la clave, garantizando una distribución equitativa de datos en la red. Por ello, cada nodo, como se puede ver en la imagen, tiene una estructura circular toda la red y cada nodo va a tener, pues, esta tabla que se conoce como Frame Table, donde va a poder, mediante la función hash, hashear y localizar en cada nodo su respectivo dato. Ahora pasando al mecanismo de búsqueda, el proceso de búsqueda en Core se realiza utilizando un algoritmo de búsqueda que en promedio encuentra el nodo responsable de una clave en log n saltos, donde n es el número total de nodos en la red. Para lograr esta búsqueda eficiente, cada nodo mantiene una tabla de enrutamiento llamada finger table, que contiene hasta m entradas, apuntando cada una a un nodo a una distancia de potencia de 2 en el anillo. Por ello es que esta tabla permite que la búsqueda se realice en una cantidad de saltos logarítmica con respecto al tamaño de la red. Teniendo ya como tal la red montada con esas finger tables sin estructura de anillo,
se pueden realizar las siguientes operaciones. La primera es la inserción de datos. Un nodo que desea insertar datos en la hash table, primero calcula el identificador de la clave del nodo utilizando la hash table, la función hash del archivo en que nodo debería ir, y luego localiza el nodo correspondiente del anillo y almacena el dato en dicho nodo. Por otro lado, tenemos la recuperación de datos, que para recuperar un dato se realiza una búsqueda similar utilizando el algoritmo de lookup o la operación lookup para localizar el nodo que almacena la clave del dato solicitado. Y finalmente tenemos las operaciones de unión y salida de nodos. Cuando un nodo se une a la red core, tiene que redistribuir las claves que estaban asignadas a otros nodos para mantener el equilibrio de red. Es decir, se tiene que hacer un proceso de estabilización actualizando las fingertables de los nodos de tal manera que todas estén informadas del nuevo ingreso del nodo. De manera similar, cuando un nodo sale de la red, sus claves se reasignan a su sucesor y las salas de enrutamiento de los nodos afectados se actualizan en consecuencia. Finalmente, se tiene como tal la parte de todo el manejo de fallas, la tolerancia a fallas, en donde Core maneja los fallos mediante la replicación de claves en múltiples nodos sucesores, asegurando que en caso de fallo de un nodo, los datos aún estén accesibles en la red. Además, los nodos supervisan a sus vecinos para detectar fallos y actualizar sus tablas de enrutamiento, lo que permite que la red continúe operando normalmente a pesar de la falla de algunos nodos. Es decir, que los nodos, como tienen un sucesor y un predecesor directo, constantemente están preguntándoles o pendientes, mejor dicho, de tal manera que si uno de esos dos vecinos llega a salirse de la red, pues ese sistema tiene que tener una tolerancia a fallos y recuperar los datos de ese nodo que se salió. De esta manera sería como todo el esquema de alto nivel que se logró hacer en la respectiva entrega de ese primer reto. Ya pasando como tal, por este lado se tiene un diagrama de secuencia explicando mucho mejor cómo es la interacción de los diferentes componentes de actores que tenemos en nuestra aplicación. Por un lado tenemos un user, por otro lado tenemos un nodo que va a querer entrar a la red, tenemos un servicio core, tenemos el nodo sucesor y el nodo predecesor, que son como los principales actores que interactúan en el sistema. Entonces, un usuario y quiere iniciar un nuevo nodo, por lo tanto, el nodo inicializa un ID, preguntamos como si el ID es 0, es decir, es el primer nodo en la red, pero lo unimos, hacemos la operación join con ningún nodo, porque es el primero, si no, pues él tiene que encontrar el sucesor del bootstrap, que es el proceso de bootstrap para poder ingresar a la red. Por lo que va, le pregunta al sucesor, el sucesor le devuelve como tal donde debería de ir y ya le provee la nueva información al sucesor del nuevo nodo que entra. Finalmente inicializa la finger table y también inicializa el predecesor y el sucesor. Luego tenemos como tal el proceso de estabilización. Entonces, para estabilizarse, el nodo primero tiene que obtener su predecesor, que lo obtiene mediante el nodo sucesor. Al obtener el predecesor, el nodo hace un procedimiento llamado notify, donde notifica al sucesor los cambios que han habido. De esta manera, el sucesor obtiene esos cambios y puede lograr el proceso de estabilización, que es mantener los vecinos de cada nodo pues, eh, actualizados con nuevos recursos. Luego está la parte de las operaciones con los recursos. Entonces, básicamente está una operación store que recibe la key y el value, el nodo lo localiza, entonces si el nodo responsable de la key, de esta key, lo almacena localmente, si no, hace un forward de este store request a su sucesor, en donde ya mediante la finger table, como se explicó anteriormente, va a hacer todo este proceso en aproximadamente n pasos. Y finalmente luego está la operación lookup, que recibe una key y el nodo es el encargado mediante la operación lookup de llamar al sucesor y verificar en qué nodo debería estar esa key. Es el encargado de esa key. Aquí de que si el nodo es el responsable de la key, entonces va a retornar simplemente el valor, que es el valor de esa key que el nodo debería tener guardado. Si no, va a ser un lookup request al sucesor. Y mediante el sucesor, pues se van a ir comunicando nodo en esos saltos que son de potencia de A2 dando una complejidad al final logarítmica, hasta que retorne el valor. Y finalmente, la operación de salida de la red es que si el nodo tiene un predecesor, pues que si no es el primer nodo lo va a tener que actualizar el sucesor de tal manera que el sucesor, ya su predecesor no va a ser el nodo actual, sino el predecesor. Y eso va a permitir también actualizar las tablas de enrutamiento de manera que haya consistencia y tolerancia a las fallas debido a que se transfieren los archivos. Y si tiene un sucesor, pues hace lo mismo, ya le notifica el predecesor. De esta manera,
Ya se explicó como tal la arquitectura de alto nivel de DHT que se logró implementar y además cómo es el flujo de las operaciones y métodos utilizados para comunicar y hacer las operaciones básicas como crear la red, estabilizarla, las operaciones con los recursos y salir de la red. Ya dentro de las buenas prácticas y patrones que se usaron es que la mayoría del código está usado con programación orientada a objetos que nos permite separar el código de una manera mucho más modular y mucho más reutilizable, permitiendo crear componentes como un componente tipo nodo, un componente tipo servicio, un componente tipo finger table para manejar todo lo necesario con la tabla de enrutamiento, haciendo que el código sea mucho más reusable, mucho más modular y mucho más mantenible en cuanto a software. Ya como tal, pasando a los detalles de desarrollo, pues todo se desarrolló con la gestión de comunicación mediante un RPC, que es gRPC, para la comunicación entre los peers. Entonces, a continuación, pues vamos a empezar a detallar como tal todos los servicios que mediante este RPC estamos ofreciendo para que los peers se puedan comunicar entre sí. El primero es el find successor, que básicamente encuentra el sucesor de un nodo dado un identificador. Por ello, la solicitud, que es el find successor request, recibe un identificador del nodo cuyo sucesor se desea encontrar y la respuesta obtenida es una estructura tipo node info que va a recibir el ID del identificador nodo sucesor y el address, que es un string de la dirección del nodo sucesor, que esta address va a venir acompañada de la IP y el puerto este. Como segunda operación tenemos el get predecessor, que obtiene la información del predecesor de un nodo. Esa solicitud no va y busca, no manda parámetros ya que no requiere, pero sí recibe el node info que con el ID del nodo predecesor y el address del nodo predecesor. Como tercera operación tenemos la operación notify, que notifica al nodo sobre su nuevo predecesor. Este método se utiliza cada vez para la estabilización, es decir, cuando un nodo quiere salir de la red, él necesita notificar a su predecesor de manera que él pueda actualizar y saber que este nodo va a salir. Entonces, este envía como parámetro el ID del nodo que está notificando y la dirección del nodo que está notificando, de manera que el otro pueda acceder a estos datos y poder actualizar su información, en este caso en su finger table. Y la respuesta es un empty, es decir, no recibe como tal datos de, del predecesor al que está notificando. Y como cuarta operación tenemos el store resource, que almacena un recurso en la finger table. Entonces esta lo que tiene que hacer es mandar una key, que es la clave del recurso, y el value, que es el valor del recurso. Y la respuesta en realidad va a ser empty, pero va a recibir la confirmación de que el recurso ha sido almacenado. Ahora bien, continuando con la descripción de las funcionalidades, pues se tiene el método lookup resource, que es de tipo RPC. Lo que hace es que va a buscar el recurso que se está siendo solicitado en el sistema distribuido que realmente tenemos por la clave específica. La solicitud nada más requiere de la clave porque el usuario nada más debe ingresar la clave del archivo que está buscando. Por ejemplo, si está buscando shakira.mp3, pues realmente la clave que debe ingresar. Ya por dentro se le realiza el hash y se va a realizar la búsqueda de este recurso entre los nodos. La respuesta es un valor asociado con la clave si se encuentra. Como tenemos almacenado clave valor, si se encuentra el valor, pues se va a retornar el valor que se asocia con esa clave. Y si no, pues se va a retornar un mensaje que realmente no se encontró el recurso dentro del sistema. Cuando se envía la solicitud, el sistema de HT utiliza la clave proporcionada para determinar el nodo responsable de esta clave, basándose en el protocolo de hashing, que en este caso es CORD. El nodo encargado de la clave será contactado para recuperar el valor asociado, dependiendo al valor que fue retornado en el hashing. Y si el valor está presente, pues va a devolverlo como respuesta. Si no, se va a retornar un mensaje de error indicando que el recurso realmente no se pudo localizar. Bueno, después se tiene el update successor. Este método, este tipo de RPC, lo que hace es que va a actualizar la información del sucesor del nodo. Es decir, va a buscar el nodo se está haciendo la petición y se le va a hacer la actualización del nodo que va a ser el sucesor. La solicitud de los parámetros pues va a ser el identificador del nuevo sucesor, que va a ser un entero de 32 bits, y la dirección del nuevo sucesor que se está asignando. La respuesta pues no va a ser un retorno más que un mensaje
que va a especificar la información de que el nodo pudo haber sido actualizado exitosamente. En el funcionamiento interno es que cuando se recibe esta solicitud, el nodo receptor actualiza la tabla de sucesores con la nueva información proporcionada. Esto más que todo para mantener la coherencia del anillo lógico y asegurar que las búsquedas y actualizaciones de datos se realicen correctamente. La actualización del sucesor permite que el nodo sepa a qué nodo debe pasar las solicitudes para las claves que caen en el rango de responsabilidad de este sucesor. Cuando se realiza este update del nodo, pues también se utiliza la finger table para poder que se actualicen los rangos del recurso. Por último, se tiene el update del predecesor, que acá a diferencia del sucesor, pues este va a actualizar el predecesor del nodo, es de tipo RPC. En la descripción va a actualizar la información sobre el predecesor del nodo. En las solicitudes, pues nada más se va a pedir el entero de 32 bits, que va a ser el identificador del nuevo predecesor y la dirección del mismo. La respuesta va a ser que la información fue actualizada. Al recibir la solicitud, el nodo receptor actualiza la tabla de predecesores de la nueva información y esto asegura que el sistema esté como tal al corriente de cuál es el nodo que va a preceder un anillo lógico, un nodo en específico, y se va a actualizar el anillo lógico. Y para mantener la información concreta del predecesor y correcta para la correcta gestión del anillo y la eficiente distribución y recuperación de datos dentro del sistema. Eso es en general, todos esos algoritmos y lo que se implementó permite una comunicación eficiente y una actualización dinámica de la información en el sistema de HT, asegurando que el sistema pueda adaptarse a cambios y mantener su funcionalidad distribuida. Ahora se realizará una pequeña demostración como tal de este proyecto corriendo pues ya en servidores reales en AWS. Entonces, para esta pequeña demostración hemos creado otros peers, como se puede ver aquí, y ya se tiene el peer 1 y el peer 2 ejecutándose. Entonces aquí podemos ver el peer 1 con su respectiva IP privada y el puerto en el que está corriendo y el menú para hacer respectivas operaciones de store, lookup y exit. También tenemos igual el peer 2 aquí con su respectiva IP privada, su puerto y el mismo menú para hacer las mismas operaciones. Ahora vamos a incluir el peer 3, que nosotros estamos usando Docker, una imagen Docker que está en el repositorio para poder iniciar estos peers. Entonces aquí vamos a exponer este peer en el puerto 50.053. Entonces, como podemos ver, aquí se unió. Aquí todos los peers siguen normal. Entonces digamos que este peer 3 quiere almacenar un recurso, entonces sería la opción 1. Entonces vamos a brindarla aquí. En este caso le vamos a llamar mi archivo, el valor de archivo, y nos dice que el recurso archivos fue guardado en el nodo 0. El nodo 0 pues en nuestra representación pues sería el nodo 1. Como podemos ver aquí se dice en el peer 1 que el recurso fue almacenado en el nodo 0. Aquí podemos ver como tal lo que se almacenó, mi archivo y el valor del archivo, y podemos ver finalmente cómo quedó la finger table. Ahora digamos que del peer 2, que no tuvo nada que ver en estas operaciones, quiere buscar este archivo, quiere hacer un lookup. Por lo tanto, aquí ya simplemente sería pasar la key que queremos buscar, sería un archivo. Y por consecuencia podemos ver aquí que el recurso encontrado fue valor de archivo. Entonces vemos que para la clave mi archivo, el valor encontrado fue valor de archivo, que fue precisamente el que aquí se almacenó. Bueno, ahora bien, para mostrar la ejecución en local del proyecto, principalmente tengo dos consolas. En una estoy corriendo el servidor en el 127.0.0.1, el 50.051 y el otro en el 50.052. Estos nodos ya están conectados mediante la configuración del archivo de config.py, ya que para unir al 50.052 pues realicé el cambio acá. Ahora bien, voy a añadir uno diferente, lo voy a añadir en el 50.053, que lo voy a unir al 50.052 y pues como tal voy a realizar los cambios. También cabe aclarar que el ID del nodo debe cambiar para el nodo nuevo y ya después solo va a bastar con ejecutar el comando para correr el archivo de peer y ya en teoría está la conexión de los tres nodos dentro de la red P2P. Por ejemplo, voy a subir un archivo
que se va a llamar gato y voy a almacenar el valor. Ya. Ahora dice que fue almacenado correctamente. La clave hash nos dio para que se almacenara en el nodo 0. Entonces, para variar, voy a hacer un lookup del recurso en el nodo 2. Voy a buscar el archivo que se va a llamar gato y ese va a traer el recurso que encontró, que estaba en el nodo 0. Y lo mismo voy a poder hacer con el segundo. Ahora bien, si voy a guardar un valor que se va a llamar, no sé, perro, eh, lo voy a poder hacer lookup desde cualquier otro de los nodos. Y este debería encontrarlo. Ahí está perfectamente. También está la opción de poder sacar un nodo de la red con el exit como tal. Esto ya lo que hace es que va a sacar el nodo de la red y la red va a seguir funcionando. Esto lo hace debido a que cuando se agrega un nodo, pues se va a actualizar la finger table como se ve acá. Incluso también cuando sale de la red, también se va a actualizar la finger table y van a poder seguir compartiéndose los recursos dentro de los otros nodos y se va a actualizar como tal la finger table. Es muy importante aclarar el esquema del config.py. En caso de que haya un nodo al que se quiera conectar, pues simplemente se debe poner la dirección IP del nodo. En caso de que sea el nodo 0, pues solo va a bastar con que se deje este campo vacío para saber que es el primer nodo que se va a agregar y no tiene un nodo al cual conocer. Ahora, como parte de las conclusiones, pues, pasaremos a explicar como tal qué fue lo que se logró y qué fue lo que no se logró durante el desarrollo de este proyecto. Dentro de los aspectos implementados, pues como primer punto se encuentra la estructura básica de Nodes Core, es decir, logramos hacer la implementación de la clase Node en nuestro caso con funcionalidades clave de Core que ya vamos a explicar posteriormente, donde hacemos manejo de los IDs nodos y recursos mediante el hasheo o las finger tables mediante el algoritmo SHA-1. Por otro lado, también logramos la comunicación entre nodos con gRPC, donde definimos servicios gRPC para operaciones core como find successor, get processor y las demás mencionadas anteriormente. De igual manera, también se logró la implementación como tal de los servidores gRPC para precisamente poder exponer estos servicios sin manejar solicitudes entrantes. También, por otro lado, se lograron las operaciones core fundamentales, que básicamente son find successor, fix fingers, que básicamente es el mantenimiento de la tabla de dedos, stabilize, que es la estabilización de la red, y finalmente join para poder crear la unión de nuevos nodos. Además de esto, aunque aquí no se menciona, pero anteriormente sí también está toda la parte de buscar el sucesor, obtener el predecesor, obtener un recurso, montar un recurso, etcétera. Que es precisamente el siguiente punto, almacenamiento y búsqueda de recursos. También tenemos servicios con gRPC para almacenar recursos localmente con el método store local y la búsqueda de recursos en la red mediante el lookup. También tenemos manejo de desconexiones de nodo, que eso se logra mediante la actualización de tablas de dedos cuando se detectan nodos desconectados. De esta manera podemos lograr un procedimiento que garantice que un nodo abandone la red de manera ordenada. También logramos una interfaz de usuario interactiva para poder, mediante un menú desplegado, decir qué operación se requiere hacer el peer. También la containerización con Docker para poder montar estos nodos de manera mucho más rápida en AWS, en este caso. También tenemos tratamiento de errores de comunicación con gRPC para lidiar con cuando los nodos no están activos, es decir, cuando no se puede hacer una comunicación directa. Y finalmente, configuración flexible de los nodos, que es la posibilidad de iniciar nodos con diferentes ID y direcciones. En este caso, pues con AWS especificar la IP, que sea pública o privada, la licencia en la que esté corriendo, y la opción para unirse a una red existente mediante un archivo Bootstrap o iniciar una nueva red. Bueno, ahora por último, entre los aspectos no logrados, pues realmente solo se tiene un aspecto que no se logró y es el almacenamiento del archivo que se esté subiendo en el nodo en una carpeta que pueda ser como accedida de alguna manera. Lo que se está haciendo en este momento es que se está almacenando el key value en un tipo de memoria tipo RAM, es decir, que se puede acceder solo si se busca, pero no hay una carpeta a la que se le asigna el nodo y en este se vea como los archivos que tiene. Esto principalmente no se pudo realizar dada la complejidad significativa que representaba a nivel de código hacer estos cambios de carpeta de un archivo
cada que se actualizara un nodo o cada que se añadiera un nodo nuevo o cada que se añadiera o se eliminara un recurso, debido a que hacer este cambio de los archivos entre los nodos que van a ser las carpetas, pues pudo ser un poco complejo, igual que remover o añadir estas carpetas a nivel de